Muy bien, abran sus Biblias, por favor, en Gálatas, el capítulo 6. Si está usted aquí por primera vez, estamos casi que aterrizando con la predicación de este libro, de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y ya estamos ahí en las últimas, estamos escurriendo lo que queda de esta carta. Es muy importante para el mensaje de hoy recordar el contexto que rodea lo que vamos a estar leyendo. Y quiero invertir unos minutos en eso y quiero que ustedes me presten atención porque es muy común que este pasaje que vamos a estudiar hoy sea leído y sea estudiado fuera de su contexto. Y ha sido uno de los pasajes entre muchos otros de la Biblia que han sido mal interpretados y han sido aprovechados o mal aprovechados en la Escritura. Entonces, recordemos algo para empezar del domingo pasado. No sé si algunos se dieron cuenta, pero salimos de una serie o de una miniserie y volvimos a caer en la serie. Salimos de la miniserie de el fruto del Espíritu, ¿sí? Y volvimos a caer en la serie de la gracia suficiente, ¿cierto? Gracia es suficiente. Y estamos ahí terminando. Creo que nos queda quizás un pasaje, una predicación, quizás dos. Vamos a ver cómo determina eso el Señor. Yo pensaría que es posible que la próxima semana estemos terminando con esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas y les animo a que estén orando por las otras predicaciones. Entonces, ya salimos de esa miniserie sobre el fruto del Espíritu. Ojalá que les haya animado, les haya ayudado y que todavía estén trabajando en eso. Ahora, tenemos que recordar, sin embargo, que al regresar a la serie mayor, a la serie general de gracia suficiente, hay varios problemas que estos hermanos en este sector, en esta región de Galacia, se estaban enfrentando, serios problemas. Y eso es algo que tenemos que tener en el contexto, porque a veces hay temas menores que desconectamos de lo que está ocurriendo en la región, que es la razón por la que Pablo está escribiendo esta carta. ¿Recuerdan cuál es el problema principal? Pablo había dicho que en primera instancia, en el capítulo 4 en realidad, es donde se vuelve muy práctico el apóstol Pablo. Y Pablo reveló a los cristianos de esa región los peligros de vivir bajo el control de la carne. Ese fue como el resultado final después de que Pablo dice: tengan cuidado con aquellos que están intentando vender algo adicional al evangelio, que era precisamente añadirle a la justificación por la sola fe una obra. ¿Cuál obra era? ¿Recuerdan? La circuncisión. Gracias, hermano. Entonces, los maestros de la época estaban diciendo que tenían que empezar a implementar ciertas prácticas judaizantes que iban muy bien o iban de la mano con el evangelio que Jesús había enseñado. Entonces Pablo se pone muy serio, muy firme y empieza a corregir eso y a decir que no es necesario, que es suficiente el sacrificio de Cristo. Y el resultado de la obra de Cristo, de su justificación, es lo que vemos en los capítulos 4, capítulo 5 y capítulo 6, que es lo que hemos estado estudiando como la parte práctica de esta carta. ¿Hasta ahí estamos haciendo memoria de lo que hemos visto hasta ahora? Si usted se ha perdido algo de la serie, pues ahí lo invitamos a que nos visiten en las redes. Ahí tenemos una página y también tenemos un canal de YouTube donde ponemos las predicaciones. Entonces, Pablo revela esa lucha. Él muestra los peligros de vivir bajo la carne, pero también nos anima y nos muestra no solamente los peligros, y también muestra lo terrible de vivir bajo el control de la carne y el desenlace de eso, pero también nos ayuda a nosotros a ver lo que es vivir bajo el control del Espíritu, bajo el dominio del Espíritu Santo. Y ese versículo en el que tanto enfatizamos, andar en el Espíritu.
los términos que el apóstol Pablo ha venido usando fueron que el hombre malo produce obras malas. ¿Recuerdan eso? O las obras de la carne. Luego contrastó el resultado de eso, que son 17 pecados que él menciona ahí en la lista, los contrasta con el andar en el Espíritu, 9 virtudes o 9 cualidades del Espíritu de Dios que obran a favor del creyente para que el creyente ya no tenga que vivir bajo el control de la carne o sujeto a las pasiones de la carne, como Pablo lo explica. ¿Hasta ahí todos estamos bien? Eso es repaso simplemente para ayudarnos a entender lo que vamos a decir. Entonces, cuando llegamos al capítulo 6, el pasaje que el hermano Héctor nos hizo el favor de presentar la semana pasada, nos presentó, digamos que la evaluación de aquellos que dicen vivir en el Espíritu. Cuando Pablo dice en Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurarles con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, bueno, si ustedes que ya no son carnales y ahora son espirituales y viven conforme el Espíritu de Dios, ahora ustedes que están llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, ustedes pueden ayudar a otros, restaurando a esos otros. Entonces es como el examen a ver dónde estamos, si somos realmente espirituales. Esto es una buena prueba, hermanos, porque solo aquellas personas que están viviendo, caminando en el Espíritu, pueden ayudar a otros a crecer en su fe. Los que son carnales van a estar metiendo el dedo en la llaga, ¿sí? o señalando. Pero los que son espirituales, ¿qué van a hacer? Van a ayudar a los carnales o a los menos espirituales, para no usar la palabra carnal, a crecer, a restaurarlos. Por eso es que Pablo les dice, ustedes que son espirituales, refiriéndose a aquellos que están andando en el Espíritu. ¿Recuerdan eso del mensaje de la semana pasada? Entonces ahí vamos conectando la idea del apóstol Pablo. ¿Qué tenía Pablo? ¿Cuál era el lenguaje de Pablo en este mensaje? ¿Cuál fue la analogía que sobresalió en este mensaje? El campo, ¿cierto? ¿Recuerdan una vid? Justamente él tenía una vid. Yo no sé por qué, pero él tenía la idea de la vid y él dijo, quizás como Jesús también cuando dice en Juan 15 acerca de la vid, este fue un tema que tocamos también en el campamento, un tema agrícola. Pablo aquí no está pensando en uvas, pero sí está pensando en árboles. Él está pensando en el crecimiento, en las cosas naturales, en las cosas orgánicas. Entonces, él dice otra vez, hablando del fruto, y casi siempre pensamos en algo así, hablando del fruto del Espíritu, que es algo natural, es algo orgánico, una cosecha. Él está hablando en esos términos de la agricultura. Por eso habla de las obras de la carne, y yo mencioné que es posible que sea haciendo referencia a un árbol malo y al árbol bueno que da frutos buenos, que es el árbol que anda o los que andan en el Espíritu. ¿Recuerdan eso? Entonces, lo que yo quiero que ustedes piensen es, intentemos pensar cómo Pablo estaba pensando. ¿Qué era lo que Pablo tenía en su cabeza? ¿Sí? Él había dicho del árbol de la carne produce pecado y el árbol del Espíritu produce frutos espirituales. Lógico, si usted siembra una semilla de uva, ¿qué debe salir? Uvas, ¿cierto? Nunca se ha visto que alguien siembre una semilla de una cosa y reciba o recoja otra cosa o coseche algo diferente. Eso es lo que tiene Pablo en su mente. Esa es la analogía que está caracterizando todo este capítulo, o el final del capítulo 5 y los primeros versículos del capítulo 6. Ahora, Pablo de alguna forma está identificando a los cristianos. Él dice, si vemos actitudes piadosas en un creyente, es más fácil hoy decir que es un hermano maduro, si vemos actitudes espirituales. Pero si vemos todo lo contrario y vemos actitudes pecaminosas, un creyente con actitudes egoístas, un creyente
contencioso, un creyente chismoso, sabremos fácilmente que es un creyente que está viviendo en la carne. O incluso podríamos dudar de ese creyente. Porque yo entiendo, hermanos, y no es que, déjeme hacer una salvedad aquí, no es que hay dos categorías de cristianos. El cristiano carnal y el cristiano espiritual. Yo expliqué eso en otros mensajes. No es que ocurra eso, pero sí tenemos que entender que en la primera etapa, en los primeros años de la vida del creyente, puede ser que esté luchando con algunos pecados. Entonces a eso nos referimos como inmadurez, que es lo natural si pensamos en un creyente que nace en Cristo y empieza a caminar. Pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de creyentes que de alguna forma adoptan actitudes pecaminosas. Entonces Pablo quiere ayudarnos a distinguir fácilmente, y como dije, podríamos incluso dudar de la fe de uno que no está produciendo frutos espirituales. De ahí que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Tiene sentido eso? ¿Vuelvo a repetirlo todo? ¿O sí tiene sentido? Gracias, hermanos. Entonces, dicho esto, entendemos un poco la lógica del apóstol Pablo, ¿sí? Si vemos, ya les digo, si vemos creyentes de una o de otra forma, eso nos ayudaría a nosotros a identificar dónde están. Ahora, el propósito de Pablo no es que los creyentes, ni sus discípulos o los discípulos de Cristo empiecen a observar a los demás, sino que se observen a sí mismos para saber dónde están. ¿Ok? Es un ejercicio individual. Eso es lo que quiere. Dicho eso, vamos a leer el texto para entender por qué Pablo está diciendo estas palabras. Capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. ¿Listos? ¿Tienen su Biblia abierta? Bueno, dice así en la Reina Valera 1960, y después de ello quiero hacer una oración breve. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos. Señor, quisiéramos que tú uses este pasaje en la vida de cada uno de nosotros. Estoy seguro, Señor, que tú puedes hacer aplicaciones personales, individuales, Señor, con el propósito de ayudarnos a ver a tu Hijo Cristo, con el propósito de ayudarnos a verte a ti, de transformar, Señor, lo que veas en nosotros que no esté conforme a tu imagen. Padre, nosotros somos simplemente barro. Somos vasijas que necesitan ser moldeadas, y tú eres el alfarero. Y tu palabra es la herramienta para hacerlo, y por eso rogamos, Señor, que obres a favor nuestro con tu palabra. No queremos llegar hasta aquí, Señor, y solamente tener una experiencia de comunión con nuestros hermanos, porque mayormente la iglesia se trata de ti, de la adoración que podamos rendirte a ti. Y por eso, Señor, rogamos que la gloria del Evangelio resplandezca a través de este pasaje en nuestras vidas, y podamos ver a tu Hijo Jesucristo y a ti mismo obrando con poder, atrayéndonos hacia ti, redarguyendo nuestro corazón, ayudándonos a ver aquellas cosas que nosotros mismos no hemos sido capaces de ver. Promueve en nosotros, Señor, arrepentimiento, perdón, gracias, Señor, para acercarnos a ti. Usa este pasaje, Señor, con el propósito con el que lo inspiraste, y ayúdanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. ¿Por qué era tan importante hacer el repaso y del contexto de este pasaje? Hay una parte de este pasaje que es un tanto peligrosa, y ya les voy a explicar por qué.
Pablo dice aquí en el versículo 6, perdón, en el versículo 7, la segunda parte del versículo 7, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa era la parte por la que había hecho la introducción del contexto del pasaje. ¿De qué venía hablando Pablo? De una siembra, de una siega, de un árbol, de una planta, de algo que está creciendo orgánicamente y que da su fruto, ¿verdad? Entonces, es obvio entender que lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 7, todo lo que el hombre segare, se está refiriendo ¿a qué? A lo espiritual, ¿verdad? Al fruto espiritual o a las obras de la carne. ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Ok. Es por eso que invertí los minutos en ayudarles a entender eso. Porque este versículo lo sacan de su contexto para decir que hay que sembrar para el reino de Dios, que hay que darle a Dios, y si le damos a Dios, Dios nos va a dar más. Este versículo lo han usado cantidad de veces las iglesias para provecho. Esto es lo que se llama el evangelio y la prosperidad, donde escurren al cristiano haciéndole creer que Dios está negociando con ellos para tener algún favor de Dios. Pues en el contexto del pasaje, con la pena de aquellos que lo han usado, es una mala interpretación, porque el contexto del pasaje está hablando de cosas espirituales, no de cosas materiales, no de bienes, no de riquezas, como le han hecho creer a muchos a través de este pasaje, que hay que sembrar, hay que sembrar, hay que sembrar. Ahora, vamos a ver que dentro de su contexto, ser generoso es importante, pero no de esta forma como lo han hecho creer, manipulando el texto bíblico para hacernos creer que este versículo está hablando de cosas materiales, cuando netamente está hablando de cosas espirituales, que el que siembra de la carne recoge, que el que siembra del espíritu recoge. ¿Estamos bien? Eso principalmente es lo más importante entender en este pasaje, pero no es lo único. Entonces, es obvio que Pablo sigue usando ese lenguaje de agricultor en el capítulo 6. ¿Sí? Todos aquí deberíamos entender lo que Pablo dice de esta forma. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas personas nuevamente han sido engañadas. Muchas personas han sido engañadas. Y usted, no sé si usted tiene charlas con otras personas, con otros creyentes, pero yo puedo pensar, por lo menos una vez a la semana yo escucho a alguien que fue, que estuvo, que permaneció, que intentó. Alguien que fue defraudado en otra iglesia porque le estaban sacando dinero y después se cansó. Y esta clase de manipulaciones son muy comunes, más comunes de lo que nosotros pensamos. Y estos son algunos de esos pasajes que se usan para estos propósitos. Ahora, si nosotros entendemos el contexto del pasaje, y por eso nos gusta estudiar cartas completas desde el capítulo 1, versículo a versículo, hasta el final, para nosotros poder entender el mensaje, para poder entender la idea principal del autor, y no coger solamente un texto y sacarlo de su contexto y luego manipular eso y hacer creer a la gente otra cosa que en realidad no es. Voy a proponerles algo esta mañana. Les voy a proponer, y yo les dije esto a los muchachos en el campamento, y creo que lo he dicho varias veces, les voy a proponer que le hagamos preguntas al texto de esta mañana. ¿Están de acuerdo? Pero no cualquier pregunta, vamos a hacer una pregunta clave, pero vamos a hacer la misma pregunta por lo menos 4 veces a este texto. Si ya entendemos que el contexto en el que está hablando Pablo aquí es de un hombre que está buscando la piedad y desarrollar la piedad en todos los hombres cristianos o en los creyentes, entonces hagámonos esta pregunta: ¿cómo podemos vivir una vida que produce una buena cosecha? Esa es la pregunta. Vamos a repetir varias veces esa misma pregunta. ¿Cómo podemos vivir una vida que produce una buena cosecha? Pregunta: ¿qué está produciendo usted?
Difícil, ¿verdad? A veces uno ve su cosecha desde su propia perspectiva, pero es interesante preguntarle a las personas o escuchar de otras personas lo que ellos ven de uno, porque al final creo que eso es el resultado de la verdadera cosecha. A veces uno tiene un árbol con frutas. Uno tiene un árbol con frutas y no sabe qué tipo de fruta es. Perdón. A mí me ocurrió eso en mi casa porque tenemos un árbol que empezó a dar una fruta y nos costó algo de tiempo saber qué fruta era. Hoy mi esposa trajo, por ahí está la entrada todavía, no sé si quedan frutas. Se llaman peras rojas. Yo no sé, ¿cómo le llaman? Bueno, tiene diferentes nombres. Pomarrosa. Bueno, ustedes saben. Y eso es parte del problema, que cada uno le pone el nombre que quiere. Pero imagínense tener un árbol lleno de eso y no saber qué hacer con eso. La primera vez que intenté morderlo parecía un perfume, bota un aroma y me pareció raro y dije, no, esto no debe ser comestible. Después investigué un poco más e hice un jugo de esta fruta y yo dije, este es el jugo de la Barbie. Era un jugo rosado, ¿sí? Pero era agradable. Ahora ya tengo un poco más la idea de la fruta, ¿sí? Pero muchas veces nosotros como cristianos no somos conscientes de lo que estamos produciendo, cuál es el fruto que estamos produciendo. Y por eso Dios nos ha puesto en un campo donde hay más frutos, donde otros observan, donde podemos mirar el fruto de un árbol y compararlo con el otro para finalmente saber qué tipo de fruto es y si es un fruto sano. Yo tengo otro árbol en mi casa, tengo muchos árboles, ¿cierto? Un árbol de guanábana, que en 3 años ha intentado dar muchas guanábanas, pero no me he comido ninguna. Yo creo que está enfermo. La más grande fue como de este tamaño. Y llega hasta ahí y me han dicho que le haga esto. Bueno, ustedes después me van a dar también consejos, yo sé. El hecho es que no me he comido ni una sola guanábana de ese árbol. ¿Por qué? Algo pasa con el fruto, algo pasa con el árbol. Puede ser que el problema esté aquí, no en el árbol, ¿sí? Pero entendemos que cuando orgánicamente hay una planta o hay un árbol que produce un fruto, ese fruto debe ser un fruto que se pueda aprovechar, que visiblemente alguien lo abra y diga que es un fruto sano. Esa es la idea que Pablo tiene aquí cuando él está enseñando que los cristianos que han sido justificados, han sido santificados, han sido llamados por el Señor, están siendo llamados a dar fruto en su vida. Entonces, la pregunta que vamos a hacernos y vamos a hacerle al texto es cómo vivir una vida que produzca una buena cosecha. Él ya nos enseñó que es a través del Espíritu. Bueno, esa es la respuesta, entonces oremos y nos vamos. Sí. ¿Y el Espíritu hace todo el trabajo? No. El Espíritu de Dios, por supuesto, nos convence. El Espíritu de Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero hay una parte que nosotros sí podemos hacer, que es la que Dios espera que nosotros hagamos. Y ahí es donde se conjugan esas dos realidades para que el cristiano tenga una vida productiva, una vida que pueda contemplar una cosecha en su vida cristiana. Y yo creo que muchos creyentes se sienten así, como estancados, como el fruto de guanábana de mi casa, ¿sí? Que llegan hasta un punto y vuelven a empezar, llegan hasta un punto y vuelven a empezar, y nunca sacan provecho de la vida cristiana. Hay un problema en eso, ya lo mencioné, y vamos a ver cuál es el problema. Leamos nuevamente el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cuál es la pregunta que vamos a hacerle a ese versículo? ¿Cómo podemos vivir una vida que produzca una buena cosecha? Según ese versículo, ¿cuál sería la respuesta? Yo entiendo que
Y pueden haber otras respuestas, pero esa es la respuesta que yo quiero compartir con ustedes, que es invirtiendo en lo eterno y no solo en lo temporal. ¿Por qué? Porque Pablo está introduciendo aquí, después de hacerles un llamado a los que son espirituales a que se dediquen a restaurar la vida de otros, ahora a que reconozcan el trabajo de otros. ¿Cómo lo dice? Que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Una vida que produce una buena cosecha invierte en aquello en que lo alimenta. Déjeme decirlo de esta forma con la analogía otra vez de la agricultura. Si no le echamos agua, si no le echamos fertilizantes, si no cuidamos esa planta, ¿qué va a producir? Nada, se va a secar. Entonces, él sigue pensando en esta idea y él dice, ok, lo que podríamos hacer es invertir en aquello que hace que eso sea productivo. Entonces hace una invitación que a todas las personas que han sido enseñadas, que les hagan partícipe de las cosas buenas que Dios les ha dado a ustedes. Esto es algo sencillo y en otras traducciones se puede leer de una forma más sencilla. Apoyar a los que nos enseñan en la palabra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Parece que Pablo estuviera diciendo algo aquí a favor suyo, pero no. Pablo tiene mucho cuidado y lo que Pablo está recordando es que hay falsos maestros que están sembrando semillas artificiales. Y que la única forma en que la semilla buena se reproduzca y crezca en el sentido correcto de la palabra es que apoyemos a aquellos que están llevando esa semilla, la palabra. Muchos aquí hemos sido enseñados por muchas personas. Personas han gastado horas enseñándonos. Yo he tenido un sinnúmero de profesores. Yo no soy maestro, yo soy alumno y quiero morir siendo un alumno. Siempre la idea es aprender y continuar aprendiendo. Y Dios ha usado a muchas personas. Pero ¿cómo reconocemos el trabajo y el esfuerzo de esas personas? Pues Pablo nos dice aquí de una manera sencilla de hacerlo. Haciendo partícipe a esas personas de las bendiciones que Dios nos ha dado. A veces solamente diciendo gracias, qué buena lección. Acercándose y ayudándole a ver a la persona cómo Dios usó esa lección en mi vida. Es una manera concreta de sembrar en algo espiritual. ¿Entienden la idea de Pablo? Sembrar en algo o en alguien espiritual también, podríamos decirlo. Sembramos para el espíritu cuando compartimos las cosas materiales con quienes nos han alimentado espiritualmente. Eso parece el evangelio de la prosperidad. Si lo hacemos correctamente, no. Lo que pasa es que eso obviamente es manipulado por el hombre, ¿cierto? Yo he estado en muchos lugares y cuando reciben los hombres o cuando están tratando de persuadir a los hombres de esa forma, les invitan a traer sus carros, sus relojes, sus billeteras, de todo. Y no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, y note que Pablo no está hablando de dinero. Aunque alguien podría argumentar eso y decir que tendría que ver con eso. Pero Pablo está diciendo en el versículo, y note bien cómo dice Pablo, cuáles son las palabras: participe de toda cosa buena. ¿Qué cosa buena tiene usted? Si usted tiene un huevo, participe de su huevo, pártalo en la mitad. O sea, es algo, solamente sus oraciones pueden ser algo bueno en lo cual usted puede participar a quien lo enseña. Note que otra vez no tiene que ver necesariamente con las cosas materiales, y no quiero descartar que usted puede bendecir a un profesor por algo que él ha hecho, para enseñarle, ha ocupado tiempo en eso. Honramos a Dios y valoramos su palabra al bendecir a los líderes de la iglesia y a los pastores que Dios ha puesto y le ha entregado dones para el uso y para la gloria de Dios. Eso es la forma en que Pablo está pensando. Esta acción requiere ¿de qué? De parte nuestra requiere de gratitud. O sea, es algo que nosotros raramente vamos a promover aquí desde el púlpito. Hermanos, mire que fulanito está así, ustedes tienen que ayudarlo, por favor esfuércense. Es raro que nosotros a veces hacemos una ofrenda especial por una situación especial, pero es raro que ustedes escuchen desde el púlpito decir a las personas que pacten con Dios o que le siembren a Dios o que... No, nosotros enseñamos lo que la palabra de Dios dice.
En este caso puntual, Dios dice que debemos participar a los líderes de la iglesia que se dedican a enseñar. Eso es lo que dice la palabra y por eso lo estamos predicando. Y hacerlo con gratitud, no por obligación. Haga partícipe de toda cosa buena. Note que no dice, páguele un sueldo. Incluso creo que eso podría ser peligroso, porque daña el corazón del maestro. Cuando vemos a una persona que lo hace con la intención correcta para glorificar a Dios, entonces nosotros podemos ser agradecidos con esa persona, porque sabemos que no lo está haciendo por eso, pero podemos ser generosos de esa manera. La idea es que el apoyo surja del amor, de la gratitud, de la relación que usted tiene con el Señor. De ahí tiene que salir. Si no sale de ahí, pues ya tiene un problema. Es Pedro quien recuerda también eso a los cristianos. En el capítulo 5 de Primera de Pedro, Pedro dice, apacentad la grey del Señor. Y luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces Pablo estaba de acuerdo con Pedro que había que reconocer de alguna forma a aquellos que trabajan para el Señor. Pero de nuevo, hay muchos entrando al ministerio, escuchen esto, porque piensan que el ministerio es un buen negocio. Si identificamos a alguien así, tenemos que estar lejos de esa persona. El ministerio no es un negocio, es un llamado. Es un llamado que Dios te hace y Dios empieza a cuidar de ti. Pero cuando alguien entra al ministerio con esa idea de lucrarse del ministerio, de agrandar su casa o de agrandar su carro o de agrandar la cuenta en el banco, tenemos que tener cuidado de esa persona. Puede ser que Dios lo haga en el camino y que Dios bendice mucho a esa persona, pero si es así, vamos a darnos cuenta que es Dios quien lo hace y que lo hace para su gloria. Pero principalmente este no es el fin por el cual una persona debería estar enseñando la palabra de Dios. Es como esas personas, con el respeto que todos ellos se merecen, que se paran en los mercados. ¿Los han visto? ¿Por qué están predicando ahí? Yo no he visto uno solo de ellos que no tenga una caja ahí al pie, recogiendo dinero. Hermanos, y otra vez lo digo con amor, porque yo he recibido muchas ofrendas de muchos hermanos, pero nunca ha sido mi intención cobrarles por lo que yo hago. Pero tampoco yo les digo, no hagan eso. Si Dios dispone eso en el corazón de ellos, yo lo voy a hacer, pero jamás les voy a cobrar. Porque yo sé quién me llamó y a quién le sirvo. Yo no estoy trabajando para el hombre, estoy trabajando para el Señor y el Señor cuida de mí. Y si el Señor te usa, pues es la gloria del Señor. Y así debe ser la idea con cada maestro que está al servicio del Señor. Y nosotros tenemos la bendición de poder bendecir a esas otras personas. Pablo dice en otra de sus cartas, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, y voy a leerlo en otra versión, la nueva versión esta es la nueva versión internacional, dice así, en el versículo 12, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Y escuchen lo que dice, téngalos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. Hermanos, yo sé que ustedes no son culpables de lo que voy a decir, pero hay otra realidad que está presente en la iglesia. Y es que hay muy pocos hombres que quieren servir al Señor porque la iglesia no cuida bien de ellos. Esto es una realidad. Y todos como iglesia somos culpables de eso. Yo no sé si yo les conté esta historia. Yo una vez, estando en México, un pastor me invitó a predicar y yo prediqué. Entonces él me presentó, yo prediqué a la iglesia. Y él después hace esto que yo no estoy de acuerdo, pero eso fue lo que él hizo. Él pasó enfrente al púlpito y dijo, bueno, el hermano que viene de Colombia, vamos a recoger una ofrenda por el hermano. Y ya uno como pastor se achicopala, ¿cierto? Porque como que le roba el valor a lo que hicimos. Pero bueno, yo estaba ahí callado, entonces el hermano dijo, vamos a recoger una ofrenda de amor por el hermano Alfredo que viene de Colombia. Yo dije, amén, y yo agaché mi cabeza y empecé a orar. Bueno, y siguieron cantando, siguió el servicio, algo más hicieron, no recuerdo exactamente. Después, el hermano vuelve a subir al púlpito y dice, hermanos, yo les pedí que hiciéramos una ofrenda de amor
pero parece que ustedes todos odian al colombiano. Uno no puede medir lo que hace por lo que las personas le dan. Yo ya estaba pago, ¿sí? O sea, Dios ya me tenía satisfecho con yo poder presentar la palabra de Dios. Yo no estaba esperando absolutamente nada. Pero eso es lo que Dios hace cuando nosotros estamos bien enfocados y estamos pensando en el Señor. Dios va a cuidar de nosotros. Independientemente que sea a través de esa iglesia o de un hermano o incluso personas extrañas. Personas que ni siquiera muchas veces son creyentes. Dios las va a usar si este es el fin que Dios quiere. Así que aquí tenemos una invitación de Pablo. Una iglesia saludable debe tener transparencia en la forma en que cuida de sus líderes y de sus maestros y de sus finanzas. El maestro o pastor debe tener mayor confianza en el Señor y estar dispuesto a rendir cuentas para no manipular o abusar del apoyo que recibe. Esto también es una actitud que debemos cuidar entre nosotros mismos. Establecer una cultura de integridad en el liderazgo implica muchas veces que la iglesia sea una iglesia generosa. Lamentablemente nosotros, y voy a hablar de algo general para que no se sienta ninguno mal, o de otras iglesias, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a recibir, ¿sí? Por eso es que cuando a usted lo saludan, usted dice, yo hermano. Estamos acostumbrados a recibir, no a dar, ¿sí? Pero la generosidad hace parte del evangelio. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí tenemos que conectarlo con todo lo que él está diciendo. Que si nosotros hemos sido sembrados por el Señor y estamos produciendo buenos frutos y estamos viviendo en el Espíritu, vamos a reconocer a aquellos que también son espirituales y están sembrando para el reino de Dios. Es así de sencillo. Y como les dije, a veces solamente una oración bastaría, pero sé que muchas veces ni siquiera oramos por los maestros. Y aquí hay maestros, mientras nosotros estamos aquí reunidos, hay un grupo de maestros allá atrás, de profesores enseñando a nuestros hijos, que toman tiempo entre semana preparando una lección para compartir con nuestros hijos. Y a veces ni siquiera sabemos quiénes son y menos oramos por ellos. Bueno, leamos el versículo 7 y volvemos y hacemos la misma pregunta. Leamos el 7 y el 8. Dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos vivir una vida que produzca una buena cosecha? Según lo que Pablo dice aquí, yo encuentro esta respuesta. Teniendo conciencia de que todo lo que hacemos es una semilla que sembramos. Todo lo que hacemos es una semilla que sembramos. Todo lo que hagamos es una semilla. Todo va a dar un fruto, todo va a dar un resultado. Todo lo que hagamos o todo lo que dejemos de hacer también. Miren lo que dice Pablo. Primero hace una advertencia en el versículo 7. ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuál es la advertencia? El autoengaño. No os engañéis. ¿Cómo nos podemos engañar? Ese profesor no necesita nada. ¿Para qué voy a dar? ¿Para qué le voy a ayudar? Hablando de los profesores, en el contexto del versículo anterior. Tenemos que ser realistas, que para sembrar tenemos que ver la realidad. Y muchas veces no somos capaces de verla. Tenemos que entender que si sembramos para la carne, pues vamos a cosechar muerte. Que si sembramos para el espíritu, pues vamos a recoger vida eterna o vida, que eso es lo que producen las cosas espirituales. Todo el tiempo, todas las decisiones que estamos haciendo o producen una obra para la carne o producen algo espiritual. ¿Usted había pensado en eso? Todas las decisiones, todas, absolutamente todas, producen o una obra de la carne o algo espiritual. Porque o apuntamos a glorificar a Dios con todo lo que hacemos
o apuntamos a satisfacernos a nosotros o a nuestra carne o a la carne de alguien? ¿Comprenden la idea? Entonces todo es una semilla, todo lo vamos sembrando. Lo que hoy hacemos tendrá un futuro mañana. Si decimos algo a alguien y lo ofendemos y no, ni siquiera prestamos atención, ¿ustedes creen que eso no va a dar un resultado? Claro. A veces queremos engañarnos diciendo, no, eso no pasó nada, yo no le dije nada, eso es una bobería, eso es una tontería. Pero mentiras, estamos dañando el corazón de esa persona. O más bien, no estamos mostrando a Cristo en nuestra vida. Eso es otra cosa que estamos o no estamos haciendo. Entonces sí estamos haciendo cosas. Después de enfatizar en que después de enfatizar o dar la advertencia que no podemos engañar, dice, Dios no puede ser burlado. Nadie puede ni engañarse, ni engañar a Dios, ni burlarse de Dios. Usted puede autoengañarse, pero no puede engañar a Dios. Y mucho menos burlarse de Él. Yo sé que uno no se levanta por la mañana pensando voy a burlarme de Dios. ¿Sí? Pero nos burlamos de Él cuando nosotros entendemos lo que Él ha hecho y lo que Él nos pide hacer y nos engañamos diciendo no, eso no es importante. ¿Qué importancia tiene eso para Dios? O cuando acomodamos un pecadito y lo vemos como algo insignificante, porque Dios entiende, ¿no? Dios conoce nuestra situación. Ahí nos engañamos y nos burlamos de Dios. Hermanos, lean la Biblia y van a darse cuenta que todo lo que el hombre segare, de eso va a recoger. ¿No me creen? Pensemos en algunos ejemplos bíblicos. Vamos a Génesis. Bueno, no tan atrás, para no ir con Adán. Pero pensemos en Caín. ¿Qué cultivó Caín? Envidia y resentimiento. ¿Qué cosechó? El asesinato de su hermano. ¿Por qué? Porque cultivó su propia envidia en su corazón y ese es el resultado que nosotros ya conocemos. Más adelante, Moisés, Faraón. ¿Qué cultivó Faraón? Soberbia, capítulo 7, 8, 9, hasta el capítulo 12. Cultivó soberbia, cultivó orgullo. ¿Y qué recibió? ¿Qué cosechó Faraón? ¿Qué recibió de eso? Se pudo divertir con 10 plagas que Dios le envió. Esa fue la cosecha de lo que él sembró. Vamos más adelante, Sansón. ¿Recuerdan al pobre Sansón? Le iba muy bien, pero ¿qué pasó? Se descuidó. Empezó a cultivar algo que los hombres a menudo cultivamos y ni siquiera le prestamos atención. Escuchen esto, señores. Algo inofensivo aparentemente, que nos engañamos y pensamos que podemos burlarnos de Dios. Se llama lujuria. Ese fue el problema de Sansón. Empezó a cultivar la lujuria, la autosuficiencia. Claro, como yo soy fuerte, yo puedo, ¿verdad? ¿Ya para qué necesito a Dios? ¿Y qué recogió Sansón? ¿Qué cosechó? Su propio fracaso. Perdió su fuerza, perdió todo lo que Dios le había dado. Aunque en la gracia de Dios, Dios le permite terminar bien, no debió terminar de esa forma la historia de Sansón. ¿No les parece? Solamente porque cultivó la lujuria. Sí, un pecado que parece inofensivo. Así son los otros. Saúl cultivó desobediencia. ¿Qué recibió? ¿Qué cosechó? Dios lo destituyó como rey. David también empezó a cultivar deseos carnales en su mente. ¿Cómo lo hizo? Se dedicó a la pereza. En vez de irse a gobernar, se paseaba en el balcón del palacio. Gracias, hermano. Y ahí fue su fracaso. ¿Qué cultivó David? No solamente perdió un hijo, no solamente eso, sino que tuvo que vivir con el dolor de todo el pecado que cometió a raíz de eso. Y usted puede leer los salmos, lo amargo que fue la vida de Saúl. Miren, nosotros podemos estar cometiendo pecados y cultivando pecados y viviendo amargamente. Y no sabemos que eso es resultado de nuestro propio pecado que hemos sembrado. Es más, lo sembramos,
Lo pusimos ahí el pecado y lo seguimos regando. Y nos quejamos, pero seguimos y lo seguimos regando. Pero es nuestro propio pecado. Cuando Dios nos ha invitado a que vivamos en el Espíritu y nos ha dado las herramientas para decirle no a la carne, mortificar el pecado y vivir en vida nueva. Hay consecuencias. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. El mismo Judas terminó mal con su propia vida, tomó malas decisiones. Solamente porque amaba el dinero. Parece algo inofensivo, ¿cierto? Alguien podría decir, pero es que era un súper administrador. No. ¿Cómo sabemos cómo terminó? Fue por encima de Dios, del Hijo de Dios. Así, hermanos, podemos estar seguros que todo lo que el hombre sembrare, de eso recogerá. Esto realmente es un peligro. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra de lo espiritual va a recibir fruto espiritual. Hermanos, no podemos pensar que no, es que yo no entiendo por qué yo no he podido hacer esto. Deseos que tenemos que son genuinos, es decir, nosotros hemos querido ser no voy a decir, freijoa, ¿conocen la fruta? Ese es un mal ejemplo, porque muchos no conocen la freijoa. Queremos ser esa guanábana en donde todos se sacian, que es jugosa. Pero no entendemos por qué no se da, no entendemos por qué no llegamos a ese punto. ¿Por qué? Porque no es lo que estamos cultivando. Si usted no cultiva hábitos de lectura, de oración, de disciplina espiritual, de servicio, de congregarse, ¿qué está cultivando entonces? Lo demás está cultivando para la carne pereza, envidia, egoísmo, otras cosas, y de eso es lo que va a recibir. Es algo orgánico, es algo natural. Pero esa es la razón por la que muchas veces no vemos una cosecha abundante. Tenemos que pensar entonces dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, o los recursos que Dios nos ha dado. Todos estos personajes que recordamos sembraron pecado de forma continua y voluntaria. No es algo accidental. En cada caso el pecado comenzó como algo pequeñito, como algo inofensivo, pero fue algo tolerado por ellos, algo que los alimentó, que les trajo placer, que les trajo satisfacción, y ese mismo pecadito terminó destruyéndolos. ¿Por qué piensan que nuestra historia puede ser diferente con relación al pecado y a lo que cultivamos? Pastor, pero es que usted no sabe que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Sí, pero la gracia nos dice que debemos andar conforme el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino viviendo para Cristo y amando a Cristo y viviendo para su gloria. Ahora entendemos por qué vivimos muchas veces tan amargos, frutos amargos. Una vida que produce buena cosecha es una vida que está inclinada al Señor, es una vida intencional hacia el Señor. Leamos el versículo 9. Dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuál es la pregunta para el texto? ¿Cómo podemos vivir una vida que produzca una buena cosecha? Según este texto, este versículo, es perseverando aunque el fruto tarde algo de tiempo. Perseverar. Mire lo que dice Pablo, no nos cansemos. O sea que Pablo se cansaba. Sí, Pablo sabía que también, y lo leemos en la segunda carta a los Corintios, el desánimo fue algo también que alcanzó a muchos de los líderes espirituales. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a recoger lo que sembramos. Una vida que produce una buena cosecha es una vida constante en hacer el bien. Ese fue mi último mensaje ayer para los jóvenes, porque ellos salieron con toda la energía, vamos para adelante, amamos al Señor, etc. Pero ¿de qué depende que ellos continúen así? Perseverar en el Señor, cultivar su relación con Cristo, y va a haber muchas cosas que los van a desanimar, y a veces son los papás, no ustedes, los papás de otros muchachos de otras iglesias. A veces son los mismos papás, los mismos hermanos que los desaniman. Sí,
Yo también fui por allá alguna vez, pero no, a mí no me fue bien. Hay gente que desanima a otros solamente, y son hermanos, ¿cierto? Pertenecen al mismo cultivo. Cualquier agricultor necesita ser paciente. Yo no soy buen agricultor, ya lo saben. Ya les di mis ejemplos de mis frutas, están mal. Estoy mal de paciencia. Pero un buen agricultor va a ser alguien que sabe cuidar la planta, llegar, abonar, insistir, buscar hasta que dé el fruto. La paciencia, la fidelidad son claves para un buen fruto, un fruto que dura. Ese fue el último mensaje para los jóvenes, pero también es el mensaje para nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? Hacemos algo y prometemos a Dios tantas cosas, ¿cierto? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y uno pregunta, ¿y el hermano no volvió? No sabemos qué pasó. ¿Acaso él no al que había dicho que íbamos a hacer esto, o que iba a hacer esto, o que iba a hacer aquello? Por eso es que Pablo dice, no nos cansemos. Ahora, ¿cuál es la fórmula para no cansarse? Capítulo 5. Andar en el Espíritu. Recuerden, humanamente todos tenemos fuerzas limitadas. Es decir, todos aquí nos podemos cansar. ¿Ya están cansados de la predicación? Eso es humano. Pero lo que hace Dios, el Espíritu de Dios, es que nos capacita para aguantar, para resistir, cuando no tenemos la paciencia, cuando no tenemos la persistencia. Señor, ayúdanos. Yo quiero seguir leyendo tu palabra, yo quiero seguir estudiando, yo quiero tomar ese curso, yo quiero no perderme un domingo. Esas cosas no se producen en sí mismo por uno. Separado de la vid, nada somos. Es en el Señor, con su Espíritu, que vamos a lograr esas cosas. No importa cuántas veces tropecemos, hay que levantarnos y hay que continuar. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Quiere ver una cosecha? ¿Quiere ver una buena cosecha? Bueno, insista. ¿Sí? A mí me gusta lo que dice Pablo en la primera carta que él dice a los Corintios en el capítulo 15. El último versículo de ese capítulo quiero leerlo para ustedes. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, y vuelve y repite Pablo, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada esfuerzo que hacemos para el Señor produce algo. ¿Recuerdan lo de la semilla? Ponemos una semilla con cada cosa que hacemos. Sembramos algo para el Señor siempre. O algo de la carne o algo del Espíritu. Eso es algo entre tú y el Señor. Algunos cristianos tienen la idea de que se pueden jubilar. No, yo ya hice lo que tenía que hacer. Es que usted no se acuerda que y sacan la historia, ¿cierto? De todo lo que hicieron desde... Entonces ya en esta época ya estoy listo para jubilarme. Se cansaron de servir al Señor. ¿Están listos para que el Señor los despache? No, tampoco, pastor. Pero no quieren hacer más porque están cansados, no tienen las fuerzas. Y humanamente eso puede pasar. Y a ellos yo les animo a que busquen las fuerzas del Señor para que continuar. Porque ninguna obra para el Señor es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor tiene su recompensa. Hermanos, la carrera no ha terminado aún. Quizás tienen que... Ustedes saben lo que es una ¿cómo se llama? Es una estafeta. O la llaman ejemplo, lo que usan los atletas cuando le pasan de la mano en los testigos, ¿cierto? Le llaman testigo. En la carrera de relevos. La vida cristiana es así, de relevos. No es una maratón que usted corre, llegó y ya, terminó. No, es de relevos. Por eso Dios nos ha puesto en un cuerpo, ¿sí? Y a veces hay que pasar el testigo a otro, para que el otro continúe haciendo. Y yo me canso, descanso, hago otra cosa y vuelvo y empiezo. Eso es la carrera. Esa es la carrera a la que Pablo también se había referido cuando dio tantos consejos a Timoteo. Último versículo, versículo 10. Así que según tengamos la oportunidad, otra vez insiste, hagamos bien a todos. ¿Mayormente a quién? A los de la familia de la fe.
La pregunta que podemos hacer es la misma: ¿cómo podemos vivir una vida que produzca una buena cosecha? Haciendo el bien a todos. El bien que sea posible a cada uno. Yo sé que algunos pueden hacer una cosa, otros pueden hacer otra cosa, todos no podemos hacer lo mismo, pero todos podemos hacer el bien a alguien. Contemple a quién le puede hacer hoy el bien. No porque le pida un favor. Podemos hacerle el bien a muchas personas cuando lo hacemos intencionalmente, y mayormente a los de la familia de la fe. Una vida que produce una buena cosecha practica el bien. Es algo que está ahí en su ADN, sirviendo siempre al Señor, especialmente con los hermanos en la iglesia. Es triste, pero muchos se abstienen de hacer eso. Otra vez, porque creen que son el objeto del bien. Es decir, ellos piensan en sí mismos por su autocompasión misma que las demás personas tienen que hacerle el bien a ellos. No, nunca encontramos un versículo así. Siempre encontramos un versículo que nosotros le damos a las personas, le damos al Señor. No esperamos, sino entregamos, servimos, ayudamos, consolamos, aconsejamos, restauramos. Eso es lo que hace. El fruto no sale así y luego se chupa dentro del árbol. No, sale. Es para el provecho de los demás. Eso es lo que hace el fruto. Siempre se entrega. No es algo que se obtiene. El árbol no da frutos para sí mismo. Eso es lo que estoy diciendo. Es para los demás. Eso es madurez, eso es vida espiritual. Proverbios 3:27 dice: no niegues el bien a quien se le debe, aun cuando esté en tu mano el hacerlo. Y muchas veces lo ignoramos. Nos engañamos a nosotros o pensamos que nos podemos burlar de Dios. Hermanos, aquí hay varias cosas que yo encuentro que son muy útiles si queremos tener una buena cosecha en nuestra vida. Si queremos seguir cultivando nuestra vida espiritualmente y que sea no solamente de bendición para nosotros, sino también para otros. La pregunta es si usted ya está en el jardín correcto. La pregunta es si usted es un árbol que ha sido plantado por el Señor, en el cual el Señor pueda regar para que dé cosas o frutos espirituales. Hemos visto que esta cosecha de la que la Biblia habla es una cosecha espiritual. Y si quieren una buena cosecha, no hay otra forma de pensar. Sembrar para los propósitos eternos y no solamente para nuestros placeres o para la carne es la intención del Señor. Cierren sus ojos y oremos.